8 relojes Rolex acaban de volverse más baratos. No un poco más baratos, sino que, en un caso, más de $4,000 más baratos, en un reloj que cuesta más que la mayoría de los autos. Sé que eso suena contradictorio. Rolex no hace descuentos. Rolex no los necesita. Pero en este momento, los distribuidores están rebajando discretamente referencias específicas porque los precios de venta al público aumentaron 2 veces este año y los compradores simplemente ya no buscan ciertos relojes como antes. Piezas de oro. Datejust Bicolor. Los divers más grandes y pesados que nadie lleva realmente bajo el agua. Esos son los que están recibiendo el golpe. Así que hoy voy a mostrarte los 8. Exactamente cuánto ha bajado cada uno, por qué ocurrió y cuáles de ellos son compras realmente inteligentes frente a cuáles abordaría con más cautela. También está circulando un consejo que les dice a las personas que esperen exactamente 30 días antes de comprar cualquiera de estos modelos. Te diré con total honestidad si vale la pena hacerle caso. Vamos a ello. Número 1. Oyster Perpetual 41 Celebration Motif. Número de referencia 134300. Este es del que todo el mundo está hablando, porque la caída ha sido realmente brutal. Un poco de contexto. Hace un par de años, Rolex lanzó este colorido Oyster Perpetual con la llamada esfera de burbujas. Círculos multicolores sobre un fondo turquesa, un diseño divertido, casi caricaturesco para un Rolex. Se hizo viral en Instagram, se hizo viral en TikTok, todo el mundo quería uno. Y, como Rolex no fabricó muchos, el precio se disparó. Es un reloj de acero con un precio de venta al público de apenas $6,400. Sin embargo, en su punto más alto, compradores desesperados y revendedores imprudentes llegaron a pagar más de $32,000 por él. La gente no estaba comprando un reloj, estaba comprando un boleto de inversión. Ese tipo de precio solo se sostiene mientras sigan apareciendo nuevos compradores dispuestos a pagar más que el anterior. Y eso fue exactamente lo que dejó de ocurrir. Hoy, el Celebration Dial de 41 milímetros se ha asentado en una realidad de entre $20,500 y $23,000. Aunque no se ha desplomado por completo hasta el precio de venta al público como su hermano menor de 31 milímetros, que cayó hasta los $11,000, la versión de 41 milímetros aún borró más de $10,000 de valor en papel para cualquiera que la compró en el punto más alto. Esto es precisamente el aspecto que tiene una burbuja especulativa cuando empieza a desinflarse. Sigue siendo un reloj divertido. Sigue estando muy bien fabricado. Lleva en su interior el calibre 3230 de Rolex con la correspondiente certificación de cronómetro. Pero si compraste este reloj como una inversión en lugar de porque realmente te encantaba, esta es la lección de advertencia. Número 2. Explorer 2 Polar de 42 milímetros. Número de referencia 226570. Este caso es completamente distinto. No se trata del estallido de una burbuja especulativa. Es la historia de cómo Rolex solucionó discretamente su propio problema de suministro. Hace un par de años no podías entrar en una boutique y simplemente comprar un Explorer 2. Ahora, básicamente sí puedes. Este modelo tiene un precio de venta al público de $10,600 y Rolex aumentó la producción. Los distribuidores tienen existencias y el resultado natural es que la prima del mercado secundario, que antes rondaba el 40% sobre el precio oficial, se ha reducido hasta casi desaparecer. Hoy hablamos de una prima de apenas entre el 2% y el 5%, con el reloj cotizando entre $10,800 y $11,300. Algunos vendedores particulares incluso lo anuncian al mismo precio de venta al público de $10,600 o ligeramente por debajo solo para venderlo rápido. Lo importante es que el reloj en sí no ha empeorado. Sigue siendo el mismo excelente YMT con la esfera blanca Polar, cuya historia se remonta a la tradición de exploración y espeleología de Rolex, y sigue llevando en su interior el prácticamente indestructible calibre 3285. Lo único que cambió fue la disponibilidad. Sinceramente, si siempre has querido un Explorer 2 y no querías lidiar con la larga espera de una boutique, probablemente este sea el mejor momento en años para simplemente comprar uno. Número 3. Sea Dweller de 43 milímetros. Número de referencia 126600. El Sea Dweller es una auténtica obra de ingeniería. Está certificado para 1,220 metros de profundidad y fue construido para verdaderos buzos de saturación.
Y esa es precisamente la razón por la que ahora mismo está teniendo dificultades en el mercado secundario. Este modelo tiene un precio de venta al público de $14,550. La mayoría de las personas no necesita un reloj certificado para más de 1 kilómetro bajo el agua. Es grande, es grueso, y el público que realmente necesita ese nivel de capacidad de buceo es reducido. Por eso, cuando el mercado en general se enfrió, esta fue una de las referencias en las que los distribuidores comenzaron a recortar precios para mover el inventario y ahora se vende entre $12,000 y $12,500, aproximadamente $2,500 por debajo del precio oficial. Si eres de los que realmente quiere este reloj, no para revenderlo, sino simplemente para usarlo porque le encantan los grandes relojes herramienta, este es, sinceramente, un buen momento. Estás obteniendo el diver de producción más extremo de Rolex por menos de lo que Rolex cobra por él completamente nuevo. Número 4. Deep Sea Sea Dweller D-Blue. Número de referencia 136660. La misma historia que con el Sea Dweller, solo que llevada a otro nivel. Literalmente, este reloj está certificado para 3.900 metros de profundidad, suficiente como para que James Cameron utilizara una versión del linaje de diseño de este reloj en su inmersión real hasta el fondo de la fosa de las Marianas. El precio. Tiene 44 milímetros, casi 18 milímetros de grosor, y realmente es un reloj imponente. La esfera con degradado de azul a negro es preciosa, y la historia que hay detrás es auténtica, pero la mayoría de los compradores que buscan relojes herramienta de gran tamaño ahora tienen otras opciones, y los distribuidores tienen inventario que necesitan liquidar. En este momento se está vendiendo entre $14,100 y $14,600, aproximadamente un 10% por debajo del precio de venta al público. Para la persona adecuada, alguien que realmente quiera el Rolex más grande y con mayor resistencia a la profundidad jamás fabricado, este es un descuento real en un reloj que no ha dejado de ser impresionante solo porque el mercado se haya enfriado. Número 5. Datejust 41 de oro amarillo. Número de referencia 126333. Este caso es interesante porque no tiene que ver con el tamaño ni con una utilidad de nicho, sino con un cambio en los gustos. El precio de venta al público de este modelo es de $16,900. El oro amarillo solía ser el metal por excelencia para decir, he triunfado. En este momento, el mundo de la relojería se ha inclinado claramente hacia el acero o el oro rosa, y los relojes bicolor de oro amarillo han quedado un poco relegados en el mercado. De hecho, Rolex aumentó este año los precios de venta al público de los modelos de oro y bicolor, y los compradores básicamente respondieron, no, gracias, algo poco habitual. Normalmente, una subida de precios también impulsa al alza los precios del mercado secundario. Esta vez no ocurrió, y ahora este modelo se vende entre $13,800 y $14,400. Así que tienes un reloj realmente bien fabricado, con brazalete Jubilee, bisel estriado de oro, esfera color champán y el movimiento más avanzado que Rolex ofrece actualmente, cotizando unos $2,000 por debajo del precio oficial. Si el oro amarillo es lo tuyo y no te importa lo que esté de moda en Instagram este mes, esta es una oportunidad real. Número 6. Sky Dweller con esfera blanca. Número de referencia 336933. El Sky Dweller es el reloj mecánicamente más complejo que Rolex fabrica en la actualidad. Cuenta con un calendario anual que casi nunca necesita ajustes y un ingenioso sistema para configurar todas sus funciones simplemente girando el bisel. Y aún así, se ha convertido en uno de los Rolex más fáciles de entrar a una tienda y comprar. Este modelo tiene un precio de venta al público de $24,050. Parte del problema está en su estética. La caja de acero y oro, la esfera recargada con toda la información del calendario y el tamaño de 42 milímetros hacen que tenga muchos elementos visuales, mientras que el mercado en este momento se inclina por relojes más sencillos y limpios. Por eso, aunque sea uno de los relojes técnicamente más impresionantes que fabrica Rolex, actualmente se vende entre $17,800 y $18,900, alrededor de un 12% por debajo del precio oficial. Si eres de los que realmente quiere un Rolex con una complicación auténtica y no le preocupa seguir las tendencias, probablemente esta sea la mayor oportunidad de conseguir más reloj por menos dinero de toda esta lista. Número 7. Yacht Master 40 de oro Eberose. Número de referencia 126655. Aquí es donde las caídas empiezan a ser realmente importantes.
Este reloj tiene un precio de venta al público de $37,700 y en este momento se vende entre $25,900 y $27,200. Más de $3,500 por debajo del precio oficial en un reloj de oro macizo. El Jackmaster de oro Everose con correa de caucho era una combinación muy representativa de su época hace un par de años. Metal precioso combinado con una correa deportiva de caucho se sentía moderno y diferente. Pero ese tipo de tendencias no siempre envejecen bien, y en este momento los coleccionistas más serios están regresando a los clásicos. Day-Date de oro macizo, Submariner de oro, en lugar de esta combinación específica de oro y caucho. El mercado, básicamente, decidió que volvía a preferir la tradición antes que la novedad. Vale la pena ser sincero aquí. Este es el primer reloj de la lista con el que yo realmente sería un poco más prudente. Es precioso, es cómodo, pero su comportamiento en el mercado de reventa es realmente incierto. Si lo compras simplemente porque te encanta y piensas conservarlo para siempre, perfecto. Pero si esperas que mantenga su valor como lo hace un Submariner de acero, ahora mismo es mucho más difícil sostener ese argumento. Número 8. GMT Master 2 Root Beer de oro. Everose macizo. Número de referencia 126715CHNR. Y aquí llega el más importante. Este reloj tiene un precio de venta al público de $53,100 y actualmente se vende entre $37,500 y $39,200. Más de $14,000 por debajo del precio oficial en un reloj de $53,000. Según se informa, los distribuidores han ido rebajando el precio semana tras semana para intentar encontrar compradores. El nombre Root Beer proviene del bisel marrón y negro, un guiño a los GMT Vintage de los años 60 que tanto aprecian los coleccionistas. Pero hay una diferencia entre que te guste esa combinación de colores y estar dispuesto a gastar más de $50,000 por ella en oro macizo. Gran parte del entusiasmo por los GMT Root Beer, Pepsi y Batman siempre se ha centrado en las versiones de acero, mucho más accesibles y mucho más prácticas para el uso diario. La versión completamente de oro es espectacular, pero también es el tipo de compra cuyo grupo de compradores es realmente reducido, y cuando el grupo de compradores es pequeño, los precios cambian rápidamente en cuanto el sentimiento del mercado varía aunque sea un poco. Mi opinión es la misma que con el Jackmaster. Es un reloj impresionante, con una auténtica herencia detrás de su nombre. Pero si estás pensando en él por cualquier motivo que no sea quiero llevarlo porque me encanta, entra en la operación con los ojos bien abiertos. Así que sobre esperar 30 días. No es una regla científica ni tampoco una recomendación oficial. Es simplemente la opinión de algunos operadores del mercado que dicen, deja que termine la actual ola de ventas por pánico antes de comprar, para no adquirirlo justo mientras el precio sigue cayendo. Es un razonamiento sensato, pero no una garantía. Los precios podrían seguir bajando o podrían recuperarse la próxima semana. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sé, porque las cifras son públicas, es que estas 8 referencias realmente se están negociando por debajo de donde estaban antes. El Explorer 2 y el Skydweller son los casos más sólidos para comprar porque son grandes relojes a un precio justo. El Jackmaster y el Root Beer de oro macizo son los modelos con los que deberías preguntarte sinceramente, ¿amor por el reloj o valor de reventa? Porque ahora mismo esas respuestas conducen a decisiones muy distintas. Suscríbete si quieres seguir la evolución de estos precios. Nos vemos en el próximo.